La charla y conversando con Caro tiene especial relevancia desde la perspectiva de lo que está sucediendo con el consumo de servicios en general y sobre todo en un momento como el que enfrenta Costa Rica actualmente, donde hay una desaceleración económica y donde la mayoría de consumidores van a priorizar su consumo y difícilmente se enfoquen en servicios de salud o incluso en servicios legales es la misma situación. Ayer conversando con un amigo que es odontólogo, me decía que aparte, según las estadísticas de la enfermedad, la propagación del COVID-19, los odontólogos están en primer lugar de riesgo de contagio. Francamente, sus ingresos prácticamente se han detenido completamente derivado de la situación y así igual en otras industrias como el turismo y demás. Entonces, aquí tenemos un escenario donde puede ser que tengamos un paro completo de nuestro ingreso o una reducción significativa de nuestro ingreso. Y a partir de la reforma fiscal, los deberes fiscales de todos los profesionales, incluidos los profesionales liberales como ustedes y yo, fueron sujetos al impuesto al valor agregado, que antes no lo teníamos. Y eso nos vino a traer nuevas obligaciones, nuevos deberes. Entonces, resulta necesario ir conociendo qué se ha hecho estos días y qué ya tiene la normativa para defendernos un poquito respecto a lo que nos toca tributar y cómo va a ser la situación. Entonces, como primer punto, quería comentarles, y es súper importante saber que si ustedes operan, tienen una clínica médica o dental y tienen una sociedad anónima y tienen una actividad empresarial, la ley de impuestos sobre la renta fue modificada con la reforma fiscal del año pasado y introdujo algo muy importante y es el diferimiento de pérdidas. Y esto es bueno que lo tengan y lo consideren y lo hablen con el contador, que vean sus temas contables. ¿Por qué? Si este año ustedes cierran con pérdida su ejercicio económico a nivel tributario, no sé, tuvieron que poner de su bolsillo para la empresa 5 millones de colones, pues, es decir, tuvieron un saldo negativo de 5 millones de colones, esos 5 millones los pueden utilizar como gasto deducible el siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que si el siguiente año tuve un ejercicio económico mucho mejor que este y tengo una utilidad de 10 millones o me toca hacer un pago de impuestos sobre la renta de 10 millones y este año 2020 yo tuve pérdidas por 5 y las tengo debidamente identificadas y declaradas, yo puedo agarrar esos 5 millones que perdí este año y el siguiente año acreditarlo. ¿Y qué hago con esto? Que si tenía que pagar 10 millones en el 2021, solo pago 5. ¿Ok? Luego, esto resulta incluso clave de cara a que es una modificación que no se tenía y que no se estaba aprovechando y en conversaciones con otros clientes nos damos cuenta que la gente aún no lo sabe y es importantísimo porque precisamente es eso. Si yo hoy me toca agarrar mi empresa, mi clínica, y todos los socios que tenemos ahí participación en la clínica, nos toca meter 10 millones para pagar salarios, para mantener el alquiler, para mantener la electricidad, para pagar los financiamientos de los equipos. Y el siguiente año tengo un buen periodo y tengo que pagar impuestos sobre las utilidades o impuestos sobre la renta, las pérdidas que tuve este año las puedo utilizar el año siguiente como saldo a favor. Lo compenso y solo pago la diferencia. Así hasta en 3 años siguientes hasta que se me agoten. Eso me parece importantísimo que lo tengan ahí. Después, como tercer punto, tenemos que, y no sé si lo han visto, y me imagino que sí, por todo lo que ha causado, es que la Asamblea Legislativa ha promulgado leyes un poco expeditas y hasta cierto punto un poco malas, como alivio fiscal, pero que vienen siendo muy poco en el efecto práctico y lo vamos a ver punto por punto. La ley de alivio fiscal dice que establece una suspensión del pago del IVA por los meses de abril, mayo y junio. ¿Qué implica eso? Que por los meses de abril, mayo y junio yo tengo que hacer la declaración de impuesto al valor agregado y presentarla incluyendo el impuesto que me toque pagar. Y si me tocaba pagar un impuesto porque sí vendí servicios, pagarlo hasta diciembre. Los del abril, mayo y junio. ¿Qué implica esto?
un préstamo tasa cero del Estado. El Estado llegó y le dijo, ¿sabe qué? El IVA de abril, mayo y junio se lo presto, no me lo declárelo, guárdelo usted por si puedo utilizarlo para otra cosa, y en diciembre me lo da, sin intereses y sin multas. Al final de cuentas, si a diciembre tampoco tengo plata y no lo pago en enero, ya empiezan las multas. Entonces deja de ser atractivo para operaciones pequeñitas o operaciones, y pequeñitas me refiero a menos de 109 millones anuales, porque lo que voy a tener de crédito fiscal viene siendo muy poco. Esto sirve como préstamo apalancamiento financiero para operaciones grandes. Piensen en una empresa de retail, un supermercado, que va a tener que en el mes de abril pagan 100 millones de IVA, lo que hacen es que se lo dejan y lo pagan hasta diciembre y tienen un préstamo tasa cero muchísimo mejor que les daría cualquier banco. Pero para nosotros no viene siendo tan relevante este salvavidas que nos está dando la administración tributaria. Y sobre todo un sector como el de ustedes, que está en una tarifa reducida del 4, incluso del 0, si se paga con tarjeta, todavía sigue siendo menos relevante de cara a una ayuda fiscal que nos pueda dar el Estado. Entonces, el primer punto, la ley de alivio fiscal es reducido, es un préstamo tasa cero, prácticamente que debemos pagar en diciembre, pero para actividades como la de ustedes, donde el IVA es 4 o 0, es muy marginal. Luego, la ley de alivio fiscal establece algo que puede ser que sí, y puntualmente para ustedes, el sector salud, sí es muy beneficioso, y es que introduce una exoneración en arrendamientos comerciales por abril, mayo y junio. ¿Qué implica esto? Que si mi local comercial, mi arrendante, ya no debe cobrar IVA el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. Debe venir la factura únicamente por el monto del alquiler sin sumar el IVA. Y esto es buenísimo para ustedes porque, como hablaba anteriormente, como el IVA que ustedes le cobran a sus clientes o 0 o 4, ustedes pagan al 13, tienen un costo mayor. Al final ustedes el IVA que le pagan al dueño del local, a su arrendante, prácticamente lo tienen que tirar a su costo. No pueden repercutirlo en débitos y créditos como lo hago yo, por ejemplo, que como yo doy servicio al 13, pago al 13, neteo. Ustedes no, ustedes dan o 0 o 4. Entonces la diferencia tienen que cargarla a su costo y eso implica que reduce su margen de ingresos. Entonces, la exoneración, que esto sí es una exoneración en arrendamientos por esos 3 meses, sí es bastante beneficiosa en el caso de ustedes. ¿Por qué? Porque les está recuperando un poco el ingreso en relación con el gasto que implica el IVA al no poder tener la dinámica que les decía. Y aquí viene un punto importante. La ley cuando se discute, y como les decía que lo hacen muy mal a la ley, la intención del legislador era que fuera exclusivamente para arrendamiento de locales, pero si uno lee la ley, dice exoneración de arrendamientos comerciales por abril, mayo y junio. Ahí no dice de locales, ahí dice arrendamientos comerciales. Entonces, ¿qué es un arrendamiento comercial? Si ustedes tuvieran equipo en leasing operativo, es decir, no leasing, si ustedes tienen equipo en leasing que no tiene opción de compra, sino que es una operación de arrendamiento pura y simple, debería estar exonerada también. Si ustedes tienen, por ejemplo, un renting de un vehículo que no tiene opción de compra, y está hoy grabado con IVA, debería estar exonerado estos 3 meses que vienen también. A esto falta todavía incluirle un reglamento que no podría contradecir estas disposiciones, pero sí es bueno que tengan en cuenta esto. Su arrendante del local donde ustedes tienen su operación no puede cobrarles IVA durante los meses de abril, mayo y junio. Esto repercute bastante bien en su flujo de caja y en su liquidez. Y no deberían tampoco cobrarle IVA si tienen leasing en equipo o en otro tipo de bienes muebles. En el tanto sea un leasing, lo que se conoce como operativo, que es un arrendamiento puro y duro. Entonces, esta es otra ventaja que tiene la ley promulgada por el Congreso la semana anterior. Pero como les decía, a veces uno cuando ve esto desde la perspectiva académica parece que se quedan cortos y parece que no entienden que poco se hace quitando el IVA, que es un impuesto al consumo y que depende eminentemente de yo tener clientes, cuando no voy a tener clientes. Uno espera incentivos de otro tipo. Luego, esta misma ley de alivio fiscal
establece suspensiones en el pago de los pagos parciales, que es lo que es los famosos adelantos del impuesto sobre la renta. Es lo mismo, no es la gran cosa. ¿Por qué? Y se lo explicaba ayer ese amigo que les decía. Primero que todos sepan que el pago parcial de este mes, el primer pago parcial del 2020, tienen que hacerlo. O sea, ese no se eliminó y mucha gente cree que sí, ese no se eliminó. El pago parcial que vence ahora el 31, hay que hacerlo. El que se eliminaron fueron los siguientes. Pero lo que se elimina al final es que se elimina la necesidad de que yo le adelante un supuesto impuesto a tributación. Pero ¿qué es lo que pasa? Los pagos parciales se determinan sobre el 80% de su ingreso promedio de los últimos 3 años. Es decir, si los últimos 3 años ustedes tuvieron un ingreso de 10 millones, les piden pagos parciales por 8. ¿Ok? Entonces se los dividen en los pagos parciales. Pero ¿qué pasa si este año, como evidentemente va a ser que ustedes ni siquiera van a llegar a 10, probablemente lleguen a 6? Entonces estaban haciendo adelantos sobre 8, en realidad no iban a tener, y eso iba a provocar que ustedes tuvieran saldo a favor a final de año. Pagaron más adelantado del impuesto este año de lo que les tocaba. Y eso es una pesadilla. ¿Por qué? Porque ustedes o utilizan el saldo a favor para compensar otras deudas o le piden a tributación, vea, ¿sabe qué? Me sobraron 2 millones de lo que usted me obligó a adelantar, que no correspondía porque este año me fue como un quebrado. Devuélvamelos. Eso es un error. No hay nada que enoje más a tributación que le pidan dinero de vuelta. Si le molesta que no le paguen, le enoja más que usted le pide dinero de vuelta. Entonces, si ustedes quedan con saldo a favor este año en algún impuesto, no pidan la devolución, utilícelo para pagos parciales futuros. Pero entonces, volviendo a la ley de alivio fiscal que introduce una eliminación de pagos parciales, que como son pagos a una futura deuda, y si yo ni siquiera llego a tener la futura deuda porque me fue muy mal este año, no me hicieron gran favor. ¿Ok? Incluso ustedes podrían no pagarlos este de marzo. Ustedes podrían hacer incluso una proyección, y esto es un consejo, no viene derivado de la ley, y estimar si este año van a tener una reducción muy significativa, ustedes no hacen este pago parcial de marzo, y si a final de año sus ingresos son muy reducidos en relación con el promedio de los 3 años anteriores, no pagar el pago parcial no les va a generar efecto. ¿Por qué? Porque no tienen impuesto que cancelar, no debieron haber adelantado nada. No hacer este pago parcial, el problema que tiene es si a final de año sí tienen ingreso, porque le cobran intereses sobre la diferencia. Eso es todo. Pero si a final de año me fue como un quebrado y no hay impuesto que pagar, no hay intereses sobre los cuales determinar, porque en realidad nunca tuve que haber hecho el pago. Entonces, volviendo a la ley de alivio fiscal, en cuanto al impuesto sobre la renta, ¿qué hizo? Eliminar pagos parciales, menos el de marzo. El de este mes tiene que hacerlo. Incluso antier ya la administración tributaria cargó a los sistemas bancarios el pago parcial que le toca a cada uno de los contribuyentes. Si ustedes se meten a la gestión en línea con su banco y ponen su número de sociedad o número de cédula como contribuyente, persona física, ya les va a tirar cuánto deben de pagar de pago parcial. Feli, Así aprovecho vemos. esta pausa nada más para avisarles a los participantes que si tienen alguna duda o les surgen algunos comentarios, que por favor nos lo compartan en el chat para que al final de la presentación podamos hacerle las preguntas correspondientes a Felipe. Buenísimo, Caro. Sí, claro, ojalá, con mucho gusto. Entonces, eso es todo lo que han hecho. Cuando dicen nos hemos movido y hemos hecho y ayudado, yo tengo serias dudas de que una vez más ellos entiendan la dinámica comercial y lo que implica la tributación. Y puede ser que incluso una operación como la mía, yo prefiera pagar el IVA y no acogerme a la suspensión que les comenté, sino simplemente declarar y pagar, que jugármela y pagarlo en diciembre, porque puede que en diciembre no tenga el flujo de cajas necesario y algo que pude haber pagado hoy sin necesidad de cogerme a esto me salga caro en enero con intereses y multas. Entonces, el beneficio es prácticamente irrelevante en la mayoría de casos, porque al final el IVA es algo que usted le cobra a su cliente. Si usted me deja, me permite, me lo presta para que yo me lo utilice unos meses, en operaciones como las de los servicios nuestros, que pueden ser pequeñas, máxima la de ustedes, que es con tarifa reducida, es nada lo que me están prestando. Es irrelevante. Y creo que nace del mismo
del mismo problema que enfrentamos cuando se hablaba de la reforma fiscal, que ni los diputados ni la gente puso atención a lo que era el IVA. Y, y, y su creencia respecto a lo que es del IVA es completamente alejada de la realidad. Al final, el IVA no es ni suyo ni mío. Igual lo tengo que pagar. No es un ingreso que yo iba a tener nunca. No fue que ahora voy a tenerlo, sino nada más que me lo permiten hasta diciembre. Entonces, ese beneficio a mí se me hizo muy corto. Luego, el único que me parece relevante y que para ustedes es clave es pedirle a su arrendador no me cobre por abril, mayo y junio el IVA, y ese sí le va a permitir que se quede en la bolsa de ustedes por lo menos estos meses ese 13% que tenía. Y recapitulando, el mayor beneficio fue dado por la reforma fiscal del año pasado y es acumular las pérdidas para diferirlas en el futuro. Entonces, cuando ustedes hablen con su contador, coméntenle sobre esto y decir, vea, si este año cierro con pérdida, documentela contablemente, porque el otro año, cuando si llego a tener ganancia, la voy a utilizar para pagar menos, para que me reconozcan que este año 2020 yo puse plata para poder salir adelante y hoy quiero que en el 2021, que me fue mejor, que me reconozcan esto. Eso es todo lo que han hecho. A nivel normativo es todo lo que ha salido. Entonces, como ven, hay cierta abstracción de la realidad del gobernante y de los diputados sobre la dinámica y lo que está viviendo el sector hoy en día. O lo preferible que fuera es que todo sector servicios o casi todo el sector de la economía tuviera una suspensión total de tasas de interés, no tanto de pago, porque si ustedes han visto, y lo hablaba ayer con Caro, los bancos han adoptado medidas para beneficiar al deudor en relación con sus créditos. Y algunos suspenden los pagos por 3 meses y lo que hacen es capitalizarlo al plazo y demás. Eso al final no implica nada, eso solo es una prórroga de 3 meses, porque ustedes van a seguir pagando, incluso tengan que pagar más, porque si se lo capitalizan al final del plazo, eso hace que el interés a determinar esté sobre una base mayor. Y si a la base mayor, además, le sumaron los intereses que dejé de pagar, voy a tener más bien un aumento de cuota, de la cuota a pagar en unos meses. ¿Qué necesitamos y sería bueno que ustedes trasladen al colegio y demás? Es, en realidad yo lo que necesito es que me bajen la tasa de interés, que me suspenden y me bajen la tasa de interés. La inflación en Costa Rica tiene como 6 años de no superar un 3% y estamos con tasas incluso hasta un 15%, hasta un 20% de interés. Bájenme la tasa de interés a un 6, a un 7. Eso sí haría una gran diferencia y es viable a nivel bancario porque siguen teniendo un lucro bastante importante. Luego de eso pasamos a un tema que si bien no es eminentemente fiscal, sí es relevante tocarlo y es el tema de la reducción de la jornada. Aquellos que son patronos y tienen personal a su cargo, tienen sus empleados, si están teniendo una afectación importante, pueden acogerse a esto. ¿Y qué es el primero? El primero es una reducción de jornada. Implica que al haber una reducción de ingresos, el patrono puede reducir la jornada en un 50% y hasta un 75%. Entonces es así. Si usted tiene una afectación de ingresos de un 20%, puede reducir la jornada de sus trabajadores hasta un 50%. Eso implica que al reducir la jornada, les reduce también el salario. Entonces puede hacerlo hasta un 30, hasta un 50. Entonces, si tengo una afectación de ingresos del 20, puedo decir, bueno, voy a reducir un 30% la jornada y eso implica consecuentemente una reducción del salario un 30%. ¿Cuál es el fin de esto? No despedirlos. Y además, despedirlos implica liquidarlos, implica entonces hacer un desembolso que puede afectarme a mi patrono de peor forma. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Lograr mantener la operación sin tener que liquidar al trabajador y teniendo una reducción de la jornada. Si la afectación es superior al 60% de sus ingresos, puede reducir la jornada hasta en un 75%. Y opera de la misma forma con la idea de que no tenga usted que llegar como patrono, despedir y desembolsar dinero para liquidar. Puede ser, imagínense, algún colaborador que tenga 8 años que ustedes tienen que liquidarlo por 8 años, el desembolso es grandísimo. Esto permite mantener la planilla conforme a la situación actual que esté viviendo cada uno de ustedes.
Luego hay otra alternativa que es la suspensión del contrato, que esta tiene una gran diferencia. Simple y sencillamente nos vamos todos para la casa. Se suspendió el contrato de trabajo, es como un pare aquí, pero no implica el rompimiento de la relación laboral. Uno le pide, y digo pedirlo porque es lo mejor decir al Ministerio de Trabajo, tengo estas condiciones, una caída en mis ingresos, necesito suspender mi contrato de trabajo con todos mis trabajadores. Esto permite hacer una pausa literal y retomar cuando las cosas mejoran. O incluso si no mejora, ahí sí se acabó y hay que liquidar. Pero puedo decir, vea, por 2 meses hay que indicar cuál es el plazo, por 3 meses necesito hacer una pausa y retomarlo en junio. No hay que desembolsar liquidación, no hay que desembolsar salario sobre ese periodo y permite arrancar nuevamente como si nada hubiera pasado. Esta opción es la opción más cruel y más complicada porque implica que así como suspendo los contratos, al final también suspendo mi operación. Entonces no tengo ingresos por esos 3 meses y arrancar de nuevo en junio, después de una suspensión, puede que sea imposible si yo no tengo liquidez suficiente. Al día de hoy, esas son las alternativas que tenemos, fiscales que tenemos nosotros para defendernos un poquito de la situación que tenemos y de la tributación que tenemos. Entonces, recapitulando un poco, documenten pérdidas si van a tener pérdidas este año y la utilizan como saldo a favor en periodos siguientes, incluso si el 2021 no les va bien de nuevo y en el 2022 sí utilizan la pérdida que tuvieron en el 2020 en el 2022. Pídanle a su arrendante que no cobre el IVA en los meses de exoneración, no debe hacerlo y este le permite a ustedes tener capacidad. Y sobre la suspensión del pago del IVA, sobre todo un servicio como el de ustedes, que viene siendo muy poquito, yo francamente no lo haría, porque puede ser que en diciembre la situación sea peor, no pueda pagar y tenga entonces que pagar en enero, posteriormente con multas. Ustedes probablemente es poquísimo el IVA que recaudan, porque la mayoría de personas les va a pagar con tarjeta y además es al 4. Yo preferiría como recomendación decirle la suspensión no les da nada, es un préstamo tasa cero, igual tienen que declarar y después pagar en diciembre, mejor paguen y utilicen la exoneración del IVA, registren las pérdidas y no hagan los pagos parciales. Ese es el consejo fiscal más fuerte que podemos darle ahora y lamentablemente es lo poco que ha hecho la Administración Tributaria y el Congreso para apoyarnos. Estoy Gracias, viendo Feli. las preguntas. Ujú. Sí, dale, Carlos. Ok, si querés, yo te las voy diciendo como para que vos vayas Dale, dale. pensando la respuesta y demás. Nada más aquí como punto importantísimo, pues sí, hay muchas cosas que tal vez no podamos aplicar en nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante que podamos ver de qué manera podemos aprovechar inclusive con el tema de los préstamos, que era un tema que vos estabas tocando, porque muchos de nosotros que tenemos clínicas, en ocasiones pues sacamos algún préstamo o sacamos algún crédito para poder comprar equipo y poder salir con la operación a flote, ¿verdad? Entonces creo que es importante que nos informemos bastante con todas estas entidades financieras, qué posibilidades podemos tener. Aquí tenemos una pregunta de parte de Jessica Oviedo Segura que nos pregunta, ¿cualquier equipo es exonerado por 3 meses? Sí, cualquier equipo que sea un arrendamiento puro y duro, es decir, que no tenga opción de compra, porque el arrendamiento que tiene opción de compra no está grabado con IVA hoy. El único que está grabado con IVA es el arrendamiento de equipo y el arrendamiento locales puro y duro. Lo que se conoce como un arrendamiento o un leasing operativo. Cualquier leasing o arrendamiento comercial de un bien mueble o inmueble va a estar exonerado. La ley no hizo la diferencia. Los diputados querían que fuera solo de locales. Si usted agarra y revisa la ley, la busca en la Gaceta, va a ver que dice arrendamientos comerciales. En ningún lado dice inmuebles. No lo dice. Y el reglamento, ni la administración tributaria, ni nadie puede hacer excepciones donde la ley no las hace. Y como la ley no la hizo, gol para nosotros, exonerado el arrendamiento. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que usted agarre y le pregunte si usted tiene equipo
que estuvo los meses que lo tiene arrendado y que los meses pasados estuvieron cobrándole IVA para abril, mayo, junio, decirle no me cobre IVA, revise la ley. Es probable que le diga, no, es que la ley es solo para arrendamientos locales. Se le dice, no señor, revise la dice arrendamiento comercial. En ningún lado dice bienes inmuebles o locales. Arrendamiento comercial es cualquier cosa que tenga un fin de comercio. Lo único que excluyó son los arrendamientos de vivienda, que es el único que no es comercial. Porque si yo arriendo mi casa no es para comercial, es para vivir ahí. Pero si yo arriendo un local, si yo arriendo un equipo para hacer un examen, es un fin comercial. Pues para que lo tengan por ahí. ¿Cuál otra, Caro? Dice por aquí, reducción de jornada. ¿Cuál es el proceso? ¿Existe un protocolo a cumplir? ¿Se puede hacer hasta un 50%? Tal vez si nos amplías un poco el tema. Sí, vamos a ver, voy de nuevo con la reducción de jornada. La reducción de jornada, ustedes hacen una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo y la mandan por correo electrónico. Es muy sencillo, pero como es una declaración jurada, ¿qué tengo que yo que jurar y decir? Tengo una afectación de ingresos de un 20%. Si tengo una afectación de ingresos de hasta un 20% o más, puedo reducir la jornada de mis trabajadores hasta en un 50%. Es decir, si tuve una caída de 21% de mis ingresos, le comunico al Ministerio de Trabajo que lo tuve mediante declaración jurada y le reduzco la jornada a mis trabajadores en un 30, un 40 o hasta un 50%. Eso es así de sencillo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si estoy mintiendo, me fiscalizan y se dan cuenta, tengo un delito penal por perjurio porque mentí. Y además voy a tener que terminar indemnizando a mis trabajadores. Entonces, si usted se sienta con su contador y se ve así, los ingresos se han caído en 21%, mis ingresos, hago la declaración jurada, le comunico a la administración, al Ministerio de Trabajo y reduzco jornadas hasta un 50%. Si Okay. mi afectación es superior al 60%, me permite suspender la jornada hasta un máximo de un 75%, bajo el mismo procedimiento. Okay. Nos pregunta Mariano, ¿la suspensión de trabajadores implica suspender la actividad en la oficina también y no facturar durante ese periodo? Sí, sí, si yo suspendo los contratos porque no tengo actividad económica. Por eso Okay. les decía que es bien, bien jodido, porque retomar en 3, 2 meses, pero si igual no tuve ingresos, es complicado. Sería en los escenarios donde yo tengo un capital de trabajo ahí suficiente para saber que mejor paro hoy. Y esto es bueno saberlo. ¿Cuándo hago esto? Cuando yo tengo liquidez y me doy cuenta que en los próximos 3 meses no voy a tener ingresos. Entonces tengo dos opciones. O me gasto esa liquidez sosteniendo la empresa y salarios estos 3 meses donde no va a llegar nadie, o hago la suspensión hoy, conservo la liquidez para esperando que en 3 meses pase el COVID-19 y la gente vuelva a salir a hacer consulta, a todo lo que tenga que hacer, y tengo esa plata para volver a arrancar en ese momento. Y no la perdí en los meses donde no me llegó nadie y sostuve salarios y sostuve los gastos y demás. Y cuando ya empieza a reactivarse un poquito, yo ya quebré y no puedo continuar y cuando ya se suponía que iba a arrancar la cosa mejor. Okay. ¿Cuál es la mejor recomendación cuando se tiene una planilla pequeña a cargo? Por ejemplo, una secretaria o, por ejemplo, a un plazo de 6 meses despedirla y afectar mi flujo de efectivo o bien aplicarle el colchón del 50 o 75%. Claro, ¿puedes repetirme el inicio? No, no entendí. ¿Cuál es la mejor recomendación cuando se tiene una planilla pequeña a cargo? La mejor recomendación, y si tuve una caída, aquí he visto de todo y a mí me parece que la mejor recomendación es la continuidad del negocio. Okay. Si yo liquido a todos y me quedo sin dinero para continuar, ya sea solo o contratando a alguien por menor salario, me maté. No tiene sentido. Entonces, si yo tengo liquidez suficiente para aguantar y tuve el decrecimiento que les comentaba, superior a un 20 o a un 60, lo mejor es reducir las jornadas de las personas. Yo así reduzco la salida o el desembolso de liquidez mío que voy a tener porque no va a estar aparejado en ingresos, logro mantener la operación, cuando se recupere, me vuelvo a equilibrar.
Si yo tengo poca liquidez y liquido a mis trabajadores, me quedo frito porque ya no tengo suficiente dinero para dentro de 3 meses volver a arrancar. ¿Ok? Al final esto es un tema financiero. Ustedes tienen que verlo no de otra perspectiva más allá de la económica. Lo importante es ver el resultado financiero final. ¿Qué me es mejor? Si puedo proyectarme a aguantar que se recupere esto, bien, me mantengo igual. Si no tengo el suficiente para aguantar, mejor reduzco jornadas, porque si me quedo sin la liquidez, porque liquidé a todos mis trabajadores, ya no voy a poder arrancar. Entonces es ver cuánto tienen ustedes y hacer la proyección financiera. Eso es lo que tienen que hacer. Y ahí les va a decir cuál camino optar. Ok. Nos dice Diego, hola, buenos días, muchas gracias por la información, excelente charla. Con respecto a la alternativa de suspensión de contrato laboral, si solo tengo una persona en planilla, que es la asistente, ¿puedo hacerle suspensión de contrato y seguir únicamente yo trabajando con el fin de disminuir ese gasto salarial? Ahí es una particularidad distinta porque usted está como patrono persona física. No es una sociedad anónima que tiene una clínica y demás. Cuando yo tengo la clínica y doy suspensión del contrato de trabajo es porque suspendí operaciones. Pero si usted es persona física y usted es patrón del asistente, usted puede hacer la suspensión del contrato de ella, pero no le pueden imposibilitar a usted ejercer su libertad de comercio como persona física y su actividad lucrativa. Entonces usted podría seguir trabajando a título personal y ya no en calidad de patrono porque suspendió el contrato. Usted sí Ok, puede seguirlo hacer. El tema es cuando es una sociedad. ok. Tenemos aquí otra que dice, ¿cuáles serían 3 recomendaciones a nivel general desde un punto de vista financiero para mantener la salud de mi consultorio, no solo basado en las medidas del gobierno, sino a nivel general? Financieramente vea, lo primero que tienen que hacer es buscar de hecho, lo que comentaba Caro. ¿Qué me están dando los bancos? Lo que más afecta a un flujo de caja de una operación es el endeudamiento, porque yo tengo una salida fija que si no la hago además me provoca a mí mancharme a mi registro y después no me prestan plata. Entonces, honrar las deudas bancarias es importantísimo y además son lo que representa la mayor salida de flujo en muchos casos. Paso número 1, ¿con qué banco tiene usted su operación de financiamiento? Y va a acercarse y pedirles qué podemos hacer. Por ejemplo, ellos ya he visto la estadística, muchas empresas de salud trabajan con el Banco Nacional. Entonces, el Banco Nacional dice, podrán prescindir del pago como beneficio los próximos 3 meses de forma automática. Se traslada al final del plazo del crédito. Eso era lo que les decía. ¿Qué hizo el banco? El banco les va a decir, dentro de los próximos 3 meses no me pague, pero se lo traslado al final. Esto les va a encarecer probablemente el monto a pagar al final. ¿Por qué? Porque si uno cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque como no lo pagué hoy y me lo tiran al final, lo que debo al final es mayor a lo que hubiera debido si sigo pagando. Entonces el interés se determina no sobre esa proyección, sino ahora con la suma de los 3 meses que no pagué. Pero financieramente, eso es lo mejor que tienen que hacer, cesar todos los pagos que no sean indispensables, buscar la forma en que todo pago financiero y que no tenga una naturaleza indispensable se acabe, suspenderlo. No sé, si tienen una suscripción a televisión por cable para que vean los clientes, suspenderla. Todo gasto que no sea necesario, suspenderlo. Y el tema está en no pensar en 3 meses, el tema está en que ustedes tienen que pensar en 5 meses. Ustedes creen pensar en 3 meses, no va a ser lo mismo, no implica que porque pase la situación o la alerta de la pandemia, el consumidor vuelva a comportarse como antes. El consumidor, primero, va a ser muy reducido porque van a haber muchos despidos y ya no va a ser la misma capacidad de gente consumiendo. 2, el consumidor va a priorizar, va a estar asustado y se va a ir recuperando en un plazo de 5 o 6 meses. Entonces tienen que proyectarlo a más tiempo, ¿ok? Y no hacer, y esto de verdad lo digo, por más que tengan liquidez ahora y que se sientan solventes, sigan siendo solventes. No hagan una inversión de ningún tipo. Por más que tenían una inversión que iban a renovar un equipo, un sistema, no la hagan ahorita. Pospóngala. Hasta que esto cambie y hasta que, por más que tengan liquidez y por más que estas semanas ustedes hayan tenido clientes normalmente, no hagan un gasto de capital financiero de ninguna forma. Conserven la liquidez que tienen hoy en día porque no sabemos qué tanto se pueda complicar en los próximos 5 o 6 meses, ¿ok? Okay.
Dice Emiliano, estimado Felipe, ¿podrías hacer referencia a la reducción del BMC, base mínima contributiva, y cómo esto nos afecta? Gracias. Vamos a ver, la base mínima contributiva no se ha reducido. Para persona física con actividad lucrativa, que sería si ustedes no operan a través de una sociedad, sino es persona física, la base mínima contributiva no se ha reducido. En cuanto al salario, la base mínima contributiva, o lo que se conoce como el mínimo exento, son 840,000 colones el día de hoy. Lo que pasó ayer fue que el ministro quiso o anunció que quería meter un impuesto del 5% a los salarios mayores a 500,000. No a los salarios de 500,000, sino a los mayores. Eso era una reducción de la base mínima contributiva. ¿Por qué? Porque ya no era 840,000, ahora era 500,000. Entonces, en el escenario de que ustedes ganen 840,000 colones, si hubiese pasado esa idea del ministro, lo que pagaban de más eran 17,000 colones de impuestos sobre la renta por mes, porque hubiera sido la diferencia entre 500,000 y 840,000, y eso da 17,000 colones. El proyecto nació y se murió el mismo día, entonces no va a haber un cambio. Entonces, por eso no nos preocupemos. Y desde las empresas no hay base mínima contributiva a nivel societario, es desde el primer colón ya te toca pagar. Y de la persona física con actividad lucrativa sigue siendo la misma, los 3.600.000 y pesos. Consulta, nuestro equipo es por leasing, pero tiene la opción de compra, es exonerado por 3 meses. Vean, esto es muy interesante. En realidad, si usted tiene un leasing, equipo en leasing con opción de compra, nunca tuvo que ser grabado con IVA. El leasing con opción de compra es una compraventa a plazos. Entonces y la ley las tiene exoneradas. La ley del IVA, desde que se promulgó el año pasado, exonera el leasing financiero, que es un leasing con opción de compra. Nunca tuvo que pagar IVA. Entonces, revíselo con su arrendante y decirle, revisemos este contrato, porque si esto es un leasing financiero, está exonerado en la ley de impuesto al valor agregado. Si no tiene opción de compra, es un leasing operativo, va a estar exonerado estos 3 meses. Entonces, revise eso, porque si es un leasing operativo de entrada, estos 3 meses va a estar exonerado. Si es un leasing financiero, que cada vez que usted paga un leasing financiero tiene la particularidad de que tiene 2 componentes. Cuando usted paga es el arrendamiento del equipo y además usted está pagando un financiamiento por adquirirlo. Entonces se asimila a una compraventa a plazos y está exonerado de IVA. ¿Cuándo pagaría yo el IVA en un leasing financiero con opción de compra? Cuando yo ejerzo mi opción de compra. Por eso, todas las capitalizaciones de pagos que hago ahora están exoneradas por ley. Entonces, es revisarlo. Leasing que no es operativo está exonerado siempre. Leasing operativo grabado, pero va a estar exonerado durante 3 meses. Entonces, para que Andrés Solís lo revise. Ok. Dice Sandy, en el caso de los empleados que trabajan por servicios profesionales, ¿cómo funciona? Vea, la pregunta tiene un defecto de entrada porque se contraponen. Si usted es empleado, usted no trabaja por servicios profesionales. Y si usted trabaja por servicios profesionales, entonces no es empleado. No puede ser las dos. Lo que pasa en la práctica es que yo, para abaratar las cargas, yo patrono le digo, bueno, yo la contrato, pero la contrato por servicios profesionales. ¿Por qué? Lamentablemente las cargas sociales en Costa Rica son irreales para el patrón. Si usted contrata a alguien, tiene que contemplar mínimo un 33% más de lo que le ofreció pagar. Entonces, si usted le ofrecieron pagar 100,000, yo patrono tengo que presupuestar 133,000 por mes, solo 33,000 más que le tengo que dar de cargas sociales a la Caja, al IMAS, al Banco Popular, al PODESAF, a todo el mundo. Entonces, usualmente lo que sucede es que yo la contrato, pero le digo, hagamos algo, servicios profesionales. Entonces se contraponen, pero en la práctica opera. Okay. La pregunta dice, en el caso de empleados que trabajan por servicios profesionales, ¿cómo funciona? No funciona, no hay suspensión, no hay reducción. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre partes privadas. Ahí no operan las garantías laborales que operan cuando uno está en planilla. Esto es una relación comercial cualquiera. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja conmigo en servicios profesionales, tenemos un contrato de que son 8 horas al día, 6 días a la semana, por tanto monto. Como no es una relación laboral, yo puedo decirle, vea, ya no necesito su servicio
por ese horario, ahora lo necesito por 2 horas. Y ya está. Ahí hay consideraciones de naturaleza laboral que se verían en otro aspecto que no es acá, pero eso opera así. En servicios profesionales Básicamente, no hay relación laboral. Básicamente creo que en este caso la persona lo que podría negociar es reducir ese servicio profesional al 50% y creo que no hay ninguna otra implicación. Simplemente si le venía pagando 100 colones por mes y no ocupa reducir gastos, pues que se haga un acuerdo mutuo y que empiecen a pagar 50 colones a partir del siguiente mes, supongo. Correcto. Así es. Ok. Aquí ya Así es. me reformularon la pregunta. Dice, ¿qué opciones le brinda Hacienda a personas que cobran IVA al 13 y al 4%? Eso sucede cuando yo tengo operación de servicio de salud, pero también vendo otras cosas y están al 13. Exacto. Eh, Le brinda las mismas que a cualquier otro. Y era lo que les decía, suspensión del pago de los próximos 3 meses, pero tiene que pagármelo en diciembre y ya está. Eso es lo que me brinda Hacienda. Y esa persona tiene que saber que el contador tiene que manejar muy bien el sistema de créditos y débitos de él, porque las operaciones que están vinculadas con el servicio que va al 4, solo pueden usar como crédito fiscal un 4% en relación al 13 que pagó, y las que están al 13, al 13. Y si hay compras comunes, tiene que aplicar prorata. Entonces, y ese es un tema que vi hace poco con un cliente que tiene una clínica veterinaria que venden además abonos, sombreros, todo lo que se le ocurra como es veterinaria, y el contador no tenía la menor idea de que al tener compras comunes a tarifas diferenciadas, tenía que aplicar prorata en los créditos fiscales. Y eso, si no lo están aplicando, es un problemón. ¿Por qué? Porque tributación cae y va a rechazar un montón de montos que ustedes consideraron que era crédito, que en realidad tuvo que ir al costo, entonces le va a aumentar el impuesto a pagar, para que lo consideren nada más. Pero en la consulta puntual ninguna, nada más es eso, de que usted presenta su declaración de abril, mayo y junio, y el saldo a pagar de cada mes, qué sé yo, 1.000.000, usted se lo deja y se lo da a tributación hasta diciembre. Es básicamente un préstamo tasa cero pagable en diciembre. Ok, perfecto. Dice Sommer Sequeira, la declaración jurada que se presenta al Ministerio de Trabajo tiene que ser hecha por un abogado o no para la reducción de la jornada. Sí, claro, porque es el que da fe. Ok. Así es. Perfecto. Bueno, no, Felipe, más bien muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que aquí No, hombre, a terminamos las la órdenes. charla. Sí me gustaría que tal vez les brindaras a los compañeros que nos están escuchando en este momento tus datos personales para que te puedan contactar en caso de alguna otra duda o que ocupen de tus servicios, tal vez. Sí, claro. Pueden Perfecto. escribir y con muchísimo gusto les ayudo. Es fguevara@consortiumlegal.com. Felipe Perfecto. Guevara para servir.